Hasta ahora nos venimos concentrando más que nada en un tipo de movimiento que es el movimiento traslacional. Cuando analizábamos la sumatoria de fuerzas que se ejercían sobre un cuerpo, lo que nos preocupaba era cómo esas fuerzas influenciaban el movimiento de lo que después aprendimos que era el centro de masa del cuerpo. Pero yo dije muy al principio que había otros tipos de movimientos que podía desarrollar un cuerpo cuando era sometido a un conjunto de fuerzas, y en particular uno era el movimiento de rotación. Algo vimos cuando analizábamos movimiento circular, pero vimos más que nada lo que era la cinemática del movimiento rotacional de un cuerpo, por ejemplo. Lo que vamos a empezar ahora a analizar es algo similar a lo que hicimos para el movimiento traslacional, pero ahora asociado al movimiento de rotación que puede realizar un cuerpo con alguna cierta forma, de algunas ciertas dimensiones. Entonces, para entender esto, para empezar a visualizarlo, pensemos en esta situación. Si yo tengo una barra de longitud L que está apoyada sobre una mesa, y aplico sobre esa barra dos fuerzas iguales y opuestas, F1 y F2, sobre el centro de masa de la barra, lo que vemos es que la barra se va a mantener en equilibrio, la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero y no va a haber ningún movimiento de la barra. Ahora, si yo cambio el lugar de aplicación de estas fuerzas y en vez de aplicarlas en el centro de la barra, que coincide con la posición del centro de masa de la barra, como ya vimos la clase pasada, o la semana pasada, ¿qué pasa si yo ahora aplico esas fuerzas en los extremos de la barra? Entonces nos podemos imaginar cuál va a ser el resultado. La barra va a empezar a realizar un movimiento de rotación respecto de ese centro de masa. La condición de equilibrio que habíamos planteado, de que la sumatoria de fuerzas era igual a cero, no cambia. Fíjense que las fuerzas siguen siendo iguales y opuestas. Por lo tanto, la condición de equilibrio, esta que nosotros planteamos, sigue siendo válida. La aceleración del centro de masa va a ser cero. Pero de todos modos, a pesar de que esta condición de equilibrio, de que la sumatoria de fuerzas externas sea cero, de que la aceleración del centro de masa sea cero, tenemos efectivamente un movimiento de ese cuerpo alrededor, en este caso, de su centro de masa, un movimiento de rotación. Entonces vamos a empezar a analizar ahora lo que es ese movimiento rotacional de un cuerpo rígido. Lo que vamos a suponer cuando hablemos de cuerpo rígido es que el cuerpo que estamos analizando no es deformable, es decir, que todas las ubicaciones relativas de las partículas que lo componen permanece constante. Eso nos va a facilitar un poco el estudio. Después tal vez veamos algo de lo que pasa cuando permitimos que un cuerpo se deforme. Pero por ahora vamos a suponer que estamos tratando con un cuerpo rígido, es decir, que ese cuerpo no puede sufrir deformaciones por las fuerzas externas que estamos aplicando sobre él, y solamente las fuerzas pueden dar lugar a movimientos. En este caso, además del desplazamiento del centro de masa, vamos a analizar el movimiento rotacional. Había puesto un dibujito ahí de qué era lo que pasaba. Entonces, para eso vamos a introducir dos cantidades. La primera es bastante práctica, y es lo que se conoce como el torque de una fuerza, ¿no? Entonces, supongamos, esto es un cuerpo con alguna forma arbitraria. Supóngase que acá tiene un pequeño agujerito y hay un clavo. Esto está clavado al piso con un clavo acá, de forma tal que el cuerpo no tiene posibilidades de moverse porque está fijo en ese punto. Pero si hacemos una fuerza en algún punto, siempre y cuando la línea de la fuerza no pase por ese punto O respecto al cual el cuerpo está fijo, lo que vamos a ver como resultado es que se produce una rotación del cuerpo este respecto al punto donde está fijo. Y la experiencia nos dice que la efectividad que va a tener esa fuerza para generar la rotación va a depender de la distancia perpendicular de la línea de acción de la fuerza, es decir, de la dirección de la fuerza con el punto O respecto al cual gira. Esto seguramente lo experimentaron ustedes cuando abren una puerta. Los picaportes de las puertas están en el extremo más alejado de la bisagra de una puerta. ¿Y por qué es eso? Bueno, porque evidentemente ustedes se darán cuenta que es mucho más fácil abrir la puerta si yo la empujo del extremo más alejado de la bisagra que si la
la empujo de un punto cercano a la bisagra. Si ustedes quieren abrir una puerta empujándola de un punto cercano a la bisagra, no, supóngase que esta fuera la puerta, que fuera esta línea representa la puerta y esta es la bisagra. Si yo quiero abrir la puerta empujando en un punto cercano a la bisagra, me va a costar mucho más abrirla que si la empujo desde el extremo de la puerta. Entonces, cuanto más lejos esté del punto respecto al cual la puerta gira, es decir, a la bisagra, mayor efectividad va a tener la fuerza en producir la rotación. Entonces, el torque un poco lo que mide es eso. La efectividad que tiene una fuerza en producir la rotación de un objeto. Entonces, va a depender de dos cantidades. De la intensidad del módulo de la fuerza y de esa distancia que llamamos brazo de palanca, esa distancia perpendicular entre la línea de acción de la fuerza, la dirección de la fuerza y el punto respecto al cual el objeto puede rotar. A esa cantidad la llamamos torque o momento de una fuerza, lo designamos con la letra tau y va a ser simplemente el producto del módulo de la fuerza por el brazo de palanca. Fíjense que el brazo de palanca, acá en el dibujito yo lo hice, si este es el ángulo que forma el vector posición, donde el vector posición me determina el punto de aplicación de la fuerza medido en un sistema de referencia donde el origen está en el punto respecto al cual el objeto puede rotar. Entonces el ángulo que forma la dirección de R con la dirección de la fuerza es θ, este también será θ, por lo tanto el brazo de palanca será el módulo de R por el seno de θ. Entonces, al torque lo puedo escribir como el módulo de la fuerza por el módulo de R por el seno de θ, donde en este caso el vector R, el vector posición, es un vector que me determina la posición del punto de aplicación de la fuerza medido en un sistema de referencia donde el origen está en el punto respecto al cual el cuerpo puede rotar. O respecto al cual estoy midiendo la rotación del cuerpo, si quieren, porque por ahí puedo rotar respecto a varios puntos. En este caso yo lo restringí, pero en general un cuerpo podría rotar respecto a cualquier punto que yo quiera medirlo. Entonces, teniendo en cuenta la definición que hemos hecho de producto vectorial, vemos que esto coincide justamente con eso, con el módulo de un producto vectorial. Entonces podemos definir el torque como una cantidad vectorial del vector posición vectorial la fuerza. Entonces, si tenemos una fuerza, si acá viene un cuerpo y hay una fuerza que está actuando en esta dirección y queremos medir el torque respecto a este punto O, entonces este será el vector R. Lo que vemos es que el torque o momento de una fuerza será un vector perpendicular al plano determinado por el vector R y el vector de la fuerza cuyo torque estamos queriendo medir. Entonces va a ser siempre un vector perpendicular al plano de esos dos vectores, justamente porque está definido a partir de un producto vectorial. La segunda cantidad que vamos a medir es un poquito más abstracta y es el momento angular. Lo voy a definir inicialmente para una partícula, después vamos a extenderlo para un cuerpo rígido, pero por ahora vamos a hacer una definición que es más sencilla, que es definir el momento angular para una partícula que se está moviendo con una cierta velocidad. Entonces, el momento angular de una partícula de masa m que se mueve con una velocidad v, y fíjense que de nuevo, al momento angular lo voy a definir respecto a un punto O arbitrario, así como el torque lo definíamos respecto al punto que considerábamos que el cuerpo estaba rotando, respecto al punto que el cuerpo estaba rotando o que podía rotar. El momento angular también lo voy a redefinir respecto a un punto arbitrario O, en este caso yo estoy eligiendo este punto y tengo una partícula que se está moviendo en una cierta trayectoria que no tiene por qué ser circular. Esto no es circular, tiene una forma de curva, pero no necesariamente circular. Y en este punto tiene una cierta velocidad v, este es el vector velocidad, entonces respecto al punto O, la posición de la partícula r en ese punto será eso. El momento angular se define simplemente como el producto vectorial r vectorial p, o sea, r vectorial cantidad de movimiento lineal. Que como P es M por B y M es un escalar, el M lo puedo sacar afuera y esto será M R vector B.
Por ahora es una simple definición, ya va a quedar bastante claro más adelante cuál es el interés por el cual estamos definiendo esta nueva cantidad. En el caso de movimiento circular, cuando el punto O es el centro de la circunferencia, como en este caso, ¿no? Tengo una partícula moviéndose en un movimiento circular en este plano, X e Y, el vector posición y el vector velocidad van a ser siempre perpendiculares, ¿sí? Porque la velocidad es tangente a la trayectoria y R me está determinando el radio de la circunferencia, por lo tanto R y B son perpendiculares. Y además acuérdense que la velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por R. Entonces podemos definir la velocidad angular de forma vectorial, de manera tal que sea perpendicular al plano de la circunferencia, ¿sí? Defino, si bien la velocidad angular para nosotros siempre fue un escalar, puedo ahora asignarle una dirección y sentido perpendicular al plano de la trayectoria que está describiendo la partícula el movimiento circular. En esas condiciones puedo escribir a la velocidad tangencial también a partir de un producto vectorial omega vector r, de forma tal que el módulo del momento angular de una partícula describiendo una trayectoria circular lo podemos escribir como estos dos vectores van a ser perpendiculares, el seno de 90 me da 1, mr por b, y a b lo puedo escribir como r por omega. De forma tal que el momento angular de una partícula describiendo una trayectoria circular lo podemos escribir como mr cuadrado omega vector. Entonces lo que vemos es que en el caso de una trayectoria circular, el vector momento angular es un vector que va a tener una dirección perpendicular al plano de la trayectoria circular que está describiendo. Si la trayectoria no fuera circular, es un poquito más complejo de ver, pero siempre el momento angular va a ser perpendicular al plano determinado por el vector r y el vector velocidad, porque está definido a partir del producto vectorial de esos dos. Sabemos que el producto vectorial entre dos vectores me da otro vector perpendicular al plano determinado por esos dos. En el caso de un movimiento circular, eso se puede simplificar a esta expresión en función del vector velocidad angular, donde esto no es simplemente otra cosa que la velocidad angular de la partícula con una dirección y sentido perpendicular al plano de la órbita determinada por el movimiento. Entonces, veamos qué pasa si tomamos la derivada temporal de ese momento angular que acabamos de definir. Si yo derivo respecto del tiempo esta cantidad, la derivada respecto del tiempo de r vector p, bueno, esto es un producto, entonces tendré que aplicar regla de la cadena para poder derivar un producto de dos cantidades que en principio varían con el tiempo, porque tengo una partícula que se está moviendo arbitrariamente, no sé cómo, entonces su posición cambia y su momento angular, voy a pensar que es su cantidad de momento lineal, voy a pensar que también cambia. Entonces esto será la derivada de el primero, de r a de t, por el segundo sin derivar, vectorial cantidad de momento lineal, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo respecto del tiempo. ¿Bien? Ahora, la derivada de r respecto de t, ¿qué es? Es la velocidad. O sea que acá, fíjense que lo que tengo es la velocidad producto vectorial, la cantidad de movimiento lineal. Pero la cantidad de movimiento lineal es un vector paralelo a la velocidad, porque es el producto de la masa por la velocidad. Por lo tanto, esto es el producto vectorial de dos vectores paralelos. Esto me da cero. ¿Sí? Esto me da el vector nulo. El producto vectorial de dos vectores paralelos es cero. Por lo tanto, la derivada del momento angular respecto del tiempo se reduce al segundo término. R vectorial, la derivada de la cantidad de movimiento lineal respecto del tiempo. Ahora, acuérdense que esto, si usamos la definición original de Newton de su segunda ley, es la fuerza neta que está actuando sobre la partícula. O sea que esto será R vectorial, la fuerza neta. Pero si volvemos un poquito para atrás, recordemos que la cantidad que acabamos de definir, el torque de una fuerza, era justamente esto. Era el producto de R, o sea, el vector posición, donde el vector posición estaba midiendo el punto de aplicación de la fuerza, vectorial la fuerza. O sea que esto es el torque neto medido respecto al punto O.
Es decir, que la derivada del momento angular respecto del tiempo lo que me da es el torque neto. Siempre con el momento angular y el torque evaluados respecto al mismo punto A. Acuérdense que tanto el torque como el momento angular son cantidades que yo tengo que definir respecto a un punto arbitrario que yo elijo. Entonces encontramos una relación bastante interesante entre estas dos cantidades que definimos. Vamos a ver ahora un poquito más adelante qué implicancias tiene, pero esto va a ser fundamental para el movimiento de rotación. Y si lo miramos un poquito, nos damos cuenta que guarda mucha semejanza con la segunda ley de Newton, ¿eh? Donde veíamos que la derivada de la cantidad de momento lineal respecto del tiempo era igual a la fuerza neta. Ahora vemos que la derivada del momento angular respecto del tiempo es igual al torque neto. Entonces ya nos vamos imaginando que vamos a poder hacer un análisis semejante al que hicimos con el movimiento traslacional con la segunda ley, con el movimiento de rotación usando esta expresión que encontramos acá que me relaciona el momento angular con el torque neto. Y además, como uno ya se puede ir imaginando, si tengo que una cantidad es igual a la derivada respecto del tiempo de la otra, bueno, ¿qué pasa si esa cantidad es cero? Si esa cantidad es cero implica que la derivada de esa otra respecto del tiempo es cero, lo cual va a ser una constante de movimiento. Entonces eso es lo que pasa y eso es lo que nos va a dar una tercera ley de conservación ahora. Si el torque neto aplicado sobre una partícula es cero, de L a dt es cero, es decir que el momento angular va a ser una constante, se va a conservar, va a ser una constante de movimiento. Entonces aparece ahora una tercera ley de conservación, que es la ley de conservación del momento angular. Si el torque total aplicado sobre una partícula o un cuerpo es nulo, entonces su momento angular se conserva. Ya vamos a ver un poquito más adelante algunas aplicaciones o algunas consecuencias de esta ley de conservación bastante interesantes y algunas bastante sorprendentes también. Entonces, ¿cuándo se puede satisfacer esta condición de que el torque neto aplicado sea cero? ¿No? Yo voy a tener conservación de momento angular cuando el torque neto aplicado sobre una partícula o un cuerpo sea cero. ¿Cuándo se cumple esta condición? Bueno, pensando en la definición de torque R vectorial F, si la fuerza neta es cero, el torque es cero. Entonces, para una partícula libre, donde no hay fuerza neta aplicada, la sumatoria, o sea, la fuerza resultante es igual al vector nulo, el torque neto también será igual al vector nulo. Y en ese caso se va a conservar el momento angular. Bueno, es lo que pasa para una partícula que se mueve con velocidad constante, ¿no? Si tengo una partícula que se está moviendo con velocidad constante, en este caso v, ¿sí? L, si calculamos el momento angular respecto a este punto en particular, yo elegí, pero puede ser cualquiera, ¿no? Acá agarré un punto de espacio y puse un sistema de coordenadas x e y con el origen en ese punto. Entonces lo que tengo que hacer es definir un vector posición que va desde ese origen hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y el momento angular de esta partícula, moviéndose con esta velocidad v, de masa m, será el producto vectorial r vector p. Entonces tengo que medir el ángulo que va de r a p, la dirección de r es esta, la dirección de p es la dirección de la velocidad, entonces el ángulo θ será este, que es este también. Entonces el módulo del momento angular será la masa por el módulo de r, que es esta distancia, por el módulo de la velocidad, o sea, la rapidez, por el seno de θ. Ahora fíjense que r seno de θ, r por el seno de θ me da el cateto opuesto de este triángulo que está acá, que es esta distancia d. O sea que el módulo del momento angular de esa partícula es la masa por la rapidez por d. Como dijimos que era una partícula libre, su rapidez es constante. Y fíjense que d es la distancia perpendicular de la línea por la cual se mueve la partícula a el eje y, que es constante también, porque como se mueve con rapidez constante, esta dirección no cambia. O sea que efectivamente el momento angular de una partícula libre, es una partícula que se mueve con velocidad constante, es constante. ¿Cuál es la otra condición para la cual se puede cumplir que el torque sea cero? Bueno, el torque va a ser cero para lo que se conoce como fuerzas centrales. Como el torque es un producto vectorial entre dos vectores, si estos dos vectores son paralelos, el producto vectorial me da cero. Entonces, si la línea
de acción de la fuerza coincide con la línea que va desde el punto de aplicación hasta el punto O respecto al cual lo estoy calculando, o sea, si la línea de acción pasa por el punto respecto al cual yo estoy analizando la rotación del cuerpo, este producto vectorial también me da 0. Entonces, en el caso particular de la fuerza de atracción gravitatoria, lo que vemos es que es un caso de fuerza central, porque la fuerza que hace el Sol sobre la Tierra para que la Tierra describa esta trayectoria circular respecto del Sol, es una fuerza que va en la línea que une a la Tierra con el Sol. Es decir, que la línea de acción de la fuerza pasa por el punto respecto al cual la Tierra está rotando. Entonces, si yo calculo el producto vectorial de F vectorial R, donde R va a ir desde el punto, desde mi origen, digamos, desde el punto respecto al cual gira la Tierra, que sería donde va a ser donde ponga el origen, a el punto de aplicación de la fuerza, son fuerzas antiparalelas en este caso, son vectores antiparalelos, el producto vectorial va a ser 0. Entonces, en el movimiento rotacional de la Tierra alrededor del Sol, el momento angular de la Tierra también permanece constante. Analicemos ahora qué es lo que pasa con la energía cinética cuando un cuerpo rota. Ya vimos la clase pasada que cuando escribíamos la energía cinética de un sistema de partículas en el sistema centro de masa, podíamos escribirlo como la suma de un término que correspondía al movimiento traslacional del centro de masa del cuerpo, más un término de energía interna. Y dijimos que ese término de energía interna podía considerar varias situaciones. Una de ellas va a ser el movimiento rotacional del cuerpo, es decir, el movimiento relativo de las diferentes partes que componen el cuerpo respecto al centro de masa del objeto. Entonces, supongamos que tenemos un objeto que rota respecto a un eje, o sea, acá tengo un cuerpo con una cierta forma y esto está fijo respecto acá hay como una bisagra, y el objeto este puede rotar respecto a este punto, pero no se puede trasladar. Entonces, no va a haber energía cinética asociada al movimiento traslacional, la velocidad del centro de masa del objeto va a ser 0, pero si yo analizo partículas individuales y yo pienso como que este cuerpo está compuesto por un montón de ladrillitos unidos, ¿no? Como si fuera un cuerpo armado con rastis, cada uno de esos pequeños ladrillitos que forman el cuerpo va a tener una cierta energía porque se va a estar moviendo, va a tener una cierta velocidad. Si yo miro este ladrillito que está acá, va a tener en su movimiento de rotación respecto de este eje una cierta velocidad tangencial al realizar el movimiento rotacional. Esa energía va a estar asociada a ese movimiento de rotación y va a ser lo que veíamos en la clase pasada como ese término de energía cinética interna, en este caso asociada al movimiento de rotación. Entonces, si analizamos lo que le pasa a este ladrillito, que se está moviendo con una velocidad angular omega respecto de este punto, su velocidad tangencial, B sub i, será el radio yésimo, o sea, el radio que forma esa partícula respecto del eje de rotación, multiplicado por la velocidad angular. La energía cinética será un medio de su masa por su velocidad tangencial, su rapidez tangencial al cuadrado. Si quiero calcular la energía cinética total de todo el cuerpo, lo que tengo que hacer es sumar sobre todos los ladrillitos que componen el cuerpo, ¿no? Esta es la energía cinética de un ladrillito. Si yo quiero la energía total, sumo sobre todos los ladrillitos. Entonces será la sumatoria sobre todos los ladrillitos de este término de energía cinética de cada uno. Donde esta rapidez la puedo escribir en función de la velocidad angular. Vimos que la rapidez era igual al radio multiplicado, o sea, la velocidad, la rapidez yésima era igual al radio yésimo por la velocidad angular. Donde la velocidad angular, fíjense que no tiene subíndice, porque todo el objeto rota con la misma velocidad angular. Lo que va cambiando, acuérdense, en un movimiento, eso ya lo habíamos visto, en un movimiento circular, cuando tenemos un cuerpo rotando, es la velocidad tangencial en cada punto a medida que nos movemos en la distancia radial. Entonces, si reemplazamos P sub i al cuadrado por R cuadrado,
R sub i al cuadrado omega cuadrado, tenemos esta expresión donde ahora puedo sacar factor común de todos los términos, o sea, de la suma sobre todos los ladrillitos de omega cuadrado, porque la velocidad angular es común para todos, el 1 medio también puede salir afuera, y lo que me queda es que la energía cinética rotacional del cuerpo es 1 medio de esta sumatoria, mi ri al cuadrado, por omega cuadrado. Esta cantidad que queda acá entre paréntesis se denomina momento de inercia del cuerpo, respecto al eje que pasa por el punto O. Y corresponde a la expresión para un cuerpo compuesto por masas finitas, ¿no? El momento de inercia para un cuerpo compuesto por masas finitas, en este caso pequeños ladrillitos que componen un cuerpo más grande, es la suma sobre cada ladrillito de la masa de cada ladrillito por la distancia de ese ladrillito al eje de rotación al cuadrado. Entonces fíjense que lo que mide es la distribución de masa respecto al eje de rotación. Cuanto más masa haya más lejos del eje de rotación, mayor va a ser el momento de inercia. Cuanto más masa haya concentrada cerca del eje de rotación, menor va a ser el momento de inercia. Entonces podemos escribir la energía cinética rotacional como 1 medio del momento de inercia del sistema multiplicado por la velocidad angular al cuadrado. No es esta una forma nueva de energía, sino que es el término correspondiente a la energía cinética interna asociada al movimiento de rotación en este caso. Entonces, claramente podemos ver ya una analogía entre las dos energías, los dos términos de energía cinética, el traslacional y el rotacional, ¿no? Fíjense que la cantidad de, el momento de inercia y la velocidad angular son análogos a la masa y a la rapidez del cuerpo, o la rapidez del centro de masa del cuerpo en el movimiento de traslación. Entonces, el momento de inercia podemos pensarlo como una medida de la resistencia de un objeto a cambios en su movimiento de rotación. Así como la masa era una medida de la resistencia que ponía un cuerpo a cambiar su estado de movimiento traslacional, el momento de inercia es una medida de la resistencia que pone un cuerpo a cambios en su momento de rotación. Ahora hay una diferencia muy importante. La masa es una cantidad intrínseca de un objeto. Si yo tengo un determinado objeto, yo tengo un libro, su masa es tal, y donde yo ponga el libro y donde mida su masa, la masa siempre va a valer lo mismo. En cambio, el momento de inercia, fíjense que se mide respecto a un eje de rotación particular, porque lo que me mide es la distribución de masa respecto a ese eje, ¿no? Aparece, si volvemos uno atrás, la distancia, R es la distancia del ladrillito al eje de rotación respecto al cual yo estoy analizando. Y esto lo sumo sobre todos los ladrillitos que componen el cuerpo. Si yo cambio este eje y lo pongo acá en el extremo de este cuerpo, bueno, las distancias ahora van a ser distintas, porque este mismo ladrillito, para un eje que pase por acá, va a tener una distancia mayor. Entonces el momento de inercia respecto de un eje que pase por acá va a ser otro. Entonces el momento de inercia no es una cantidad intrínseca de un cuerpo, sino que depende del eje respecto al cual lo estoy calculando. Entonces veamos un ejemplo muy sencillo. Tenemos un cuerpo que está formado por dos varillas de masa despreciable y que tiene en los extremos 4 masas y en el medio una masa más. Estas dos de los extremos, las verdes, tienen una masa M mayúscula y estas otras tres rojas tienen una masa M minúscula. Entonces, si quiero calcular el momento de inercia respecto al eje X, ¿no? El momento de inercia respecto a este eje, entonces lo que tengo que hacer es evaluar esta cantidad MI R sub i al cuadrado, midiendo las distancias R sub i de cada masa al eje X. Siempre en la distancia perpendicular, ¿no? Pensando como que el cuerpo está rotando respecto al eje X. Entonces tengo que sumar sobre las 5 masas. Ahora, cuando quiero hacer el término de la masa esta, M grande, la distancia, como la masa se encuentra sobre el eje X, el R sub 1, si quieren, para esta masa M mayúscula es 0. O sea que esta no contribuye al momento de inercia.
El M2, que sería el R2, que sería la distancia de esta masa M minúscula al eje X, también es cero porque está sobre el eje X. Y el M3, el R3, perdón, el tercer término, va a corresponder a esta masa. La distancia de esta masa al eje X también es cero. O sea que estas tres, como están sobre el eje, no aparecen. Las únicas dos que van a aparecer van a ser estas dos, que están a una distancia, la llamé B. Este término entonces, esta masa me da un término mb cuadrado, y este otro término, esta otra masa me dará otro término mb cuadrado. Por lo tanto, el momento de inercia respecto del eje X será 2 por m minúscula por b cuadrado. Si ahora quiero calcular el momento de inercia respecto del eje Y, bueno, en ese caso ya está claro que estas tres masas que están sobre el eje Y no van a aparecer en la sumatoria porque su distancia al eje de rotación es nulo, por lo tanto no contribuyen al momento de inercia, y las únicas dos masas que van a contribuir al momento de inercia van a ser las dos m mayúscula, entonces tendré m por a cuadrado para esta, y m por a cuadrado para esta. El momento de inercia será 2m mayúscula al cuadrado. Si ahora calculo el momento de inercia respecto al eje Z, es decir, un eje que sale de la hoja, que sale del plano de la pantalla, hacia arriba, bueno, la única masa que no va a contribuir al momento de inercia va a ser esta masa del medio, porque también pasa por el eje. Y ahora tendré dos términos asociados a estas dos masas que están a una distancia b, o sea que tendré un 2mb cuadrado, y dos términos asociados a las masas m mayúsculas que están a una distancia a. Tendré otro término 2m mayúscula por a cuadrado. Entonces el momento de inercia será este. Bueno, y así me la podría pasar la vida calculando momentos de inercia respecto a ejes, ¿no? Podría poner un eje que pasa eh, por la masa m, así, paralelo al eje X, si quieren. Y bueno, podría ahí calcular el momento de inercia respecto a ese eje, y ahí tendría, esta no contribuiría, estas tres tendrían un valor de m minúscula por a cuadrado, y esta masa grande tendría un valor de m mayúscula por 2 a cuadrado. Entonces puedo calcular un momento de inercia respecto al eje que yo quiera. Bueno, ¿cuál voy a calcular? Bueno, calcularé el que necesite para el problema particular que estoy resolviendo. Entonces, si yo tuviera este problema, probablemente me dirían que este sistema está rotando respecto a un eje que pasa por algún punto en particular, y sería entonces, es el momento de inercia que me interesa a mí para analizar el movimiento de rotación. Entonces siempre hay que estar atentos a cuál es el eje de rotación del cuerpo para analizar y determinar el momento de inercia respecto a ese eje. Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos un cuerpo rígido, un sólido, extendido con una masa, una distribución de masa continua? Entonces ahí lo que tengo que hacer para determinar el momento de inercia es dividirlo en pequeños elementos, cada uno de una masa delta MI, y después tomar el límite cuando delta MI tiende a cero. Entonces el momento de inercia será el límite cuando delta MI tiende a cero de esta sumatoria, RI cuadrado delta MI, que como ya sabemos, va a tender a una integral R cuadrado diferencial de M. En general, esta integral es más fácil de resolver en términos de volumen, por lo tanto lo que hacemos es definir una densidad constante. Estamos suponiendo que la distribución de masa es uniforme, por lo tanto tenemos una densidad de masa constante para el cuerpo, que es igual a la masa total dividido el volumen, de forma tal que el diferencial de masa lo podemos escribir como ρ diferencial de volumen. Entonces, esta integral se me transforma en una integral de volumen de ρ r cuadrado. Ustedes más o menos ya saben calcular este tipo de cosas. Han estado viendo en análisis 2 cómo calcular integrales de volumen, así que en principio serían capaces de resolver las integrales necesarias para calcular el momento de inercia, por ejemplo, de un cilindro respecto a un eje que pase por su centro de masa. El momento de inercia en ese caso da este resultado que está acá, un medio de la masa total por el radio al cuadrado. Fíjense que el momento de inercia de un cilindro es igual que el de un disco, o sea, no depende la distancia, la dimensión de la altura del cilindro. O sea que si yo tengo un disco, tengo un cilindro, el momento de inercia es lo mismo, porque lo que importa es qué tan lejos está del eje de rotación.
que esto sea muy grande o esto sea muy chico, no importa. Lo que importa es cuánta masa hay distribuida en la distancia perpendicular al eje de rotación. Si tengo una varilla cuyo radio es despreciable frente a la longitud, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de la varilla es 1/12 de la masa por el largo de la varilla al cuadrado. Y para una esfera, para una pelota, el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa de la esfera es 2/5 mr cuadrado. Entonces, en general no les vamos a dar para que calculen, no les vamos a dar, no en general, no les vamos a dar para que calculen momentos de inercia de sólidos. Si es necesario en algún momento, en el momento de inercia, les vamos a dar el valor. Al menos del momento de inercia respecto a lo que se conoce como los ejes principales, que son los ejes que pasan por el centro de masa del cuerpo. Hay un teorema que se conoce como teorema de Steiner o ejes paralelos, que es muy útil porque me permite calcular de forma sencilla momentos de inercia respecto a ejes paralelos a los ejes principales. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero calcular el momento de inercia respecto al extremo de la barra? Supóngase que la barra ahora tiene la capacidad de rotar respecto de uno de sus extremos, en lugar de su centro. Obviamente la distribución de masa respecto al eje de rotación cambió, entonces el momento de inercia va a ser otro. Bueno, ¿cómo hago? Bueno, tendría que integrarlo de nuevo, ¿no? Hacer la integral ahora con esta otra distribución. Pero el teorema de Steiner de ejes paralelos me dice que si yo conozco el momento de inercia de un cuerpo respecto a un eje principal, el momento de inercia respecto a un eje paralelo al eje principal va a ser el del eje principal más la masa total por la distancia entre ejes al cuadrado. Entonces eso me facilita un montón el cálculo de momentos de inercia, ya sabiendo uno. Entonces, si yo quiero calcular el momento de inercia respecto a un eje que pasa por acá, será este más la masa, o sea, m mayúscula, por la distancia entre ejes al cuadrado, es decir, L sobre 2 al cuadrado. Y ya está, me ahorré de hacer la integral. Entonces resulta muy útil este teorema para evaluar momentos de inercia respecto a ejes paralelos a los ejes principales. Bueno, vamos a empezar ahora a analizar qué es lo que pasa cuando tengo un cuerpo rígido sometido a un torque neto. Ya vimos que si no hay torque, el momento angular se conserva. Entonces, lo que queremos ver ahora es qué es lo que pasa con el torque neto. Cuando hay un torque neto, ya vimos que el torque de alguna manera me mide la capacidad de generar rotación. Entonces, espero que el torque sea una forma de medir los cambios en el movimiento rotacional de un cuerpo. Entonces, así como la segunda ley de Newton me establece una relación entre la fuerza neta y la aceleración, sabemos que la aceleración va a ser proporcional a la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo. Vamos ahora a buscar una analogía para la rotación. Y vamos a ver que justamente va a haber una relación entre el torque neto y la aceleración angular. Entonces, primero vamos a analizar, para que sea un poco más sencillo y ir viéndolo de forma más natural, qué es lo que le pasa a una partícula. Tengo una partícula de masa m que describe un movimiento circular debido a una cierta fuerza que se le está aplicando, ¿no? Hay una cierta fuerza neta sumatoria F, de forma tal que esta fuerza hace que el movimiento de la partícula esta sea un movimiento circular. Entonces, en un instante, congelamos la situación, ponemos un sistema de coordenadas, a esta fuerza la puedo descomponer en una componente tangencial y en una componente radial. La fuerza tangencial sabemos que va a ser la que me provea la aceleración tangencial de la partícula, ¿sí? La sumatoria de la fuerza tangencial, o sea, la fuerza neta en la dirección tangencial, tendrá que ser igual a la masa por la aceleración tangencial. ¿Ah? Entonces, componer la segunda ley en direcciones tangenciales y radiales. Entonces, lo que vemos es que la magnitud del torque neto debido a la fuerza neta respecto a un eje perpendicular que pasa por el centro de la circunferencia que está describiendo, se va a deber solamente a esta componente tangencial, porque la componente radial pasa por el punto O, entonces no produce torque. Esta componente lo que me da es una componente de fuerza central, que como vimos no produce torque.
Por lo tanto, todo el torque se va a deber, el torque de esta fuerza neta, se va a deber solamente a la componente tangencial. Entonces, si calculamos el torque neto, o en este caso la componente en Z sería del torque neto, solamente vamos a tener componente en Z porque el radio y la fuerza están en el plano de la hoja, por lo tanto el torque va a ser un vector perpendicular que sale de la hoja. Lo que voy a hacer es, en vez de calcularlo vectorialmente, voy a calcular solamente su componente en la dirección Z. Será entonces el módulo de la fuerza, que en este caso es la fuerza tangencial, por el módulo de el radio, del vector posición de aplicación de la fuerza, que en este caso es el radio de la circunferencia, por el seno de tita. Ahora R y la fuerza, como la fuerza que estoy teniendo en cuenta es la tangencial, son siempre perpendiculares. El ángulo entre la dirección de R y la fuerza es 90, siempre. Por lo tanto, esto vale 1. Y esto será igual a la masa por la aceleración tangencial por el radio. Ahora, si recordamos que la aceleración tangencial es alfa por R, ¿sí? Si la aceleración tangencial es alfa por R, puedo reemplazar en esta expresión que está acá la aceleración tangencial por alfa por R, de forma tal que el torque neto va a ser igual a m por alfa por R, es decir, m por r cuadrado por alfa. Ahora, fíjense que esto, por algo lo puse entre paréntesis, es el momento de inercia de esta partícula respecto a este punto O. Sería un término de la sumatoria. La sumatoria es la sumatoria sobre todas las masas que componen mi cuerpo, de mi RI al cuadrado. En este caso tengo un único cuerpo de masa m con distancia r. Su momento de inercia respecto del eje que pasa por O es mr cuadrado. Es decir, que puedo escribir esto como I por alfa. Es decir, que el torque total que actúa sobre una partícula respecto a un determinado eje es proporcional a su aceleración angular. Y la constante de proporcionalidad es el momento de inercia respecto a ese eje. Entonces ven claramente que hay una similitud en lo que era la segunda ley. La segunda ley de Newton para la traslación me decía que la fuerza neta que se aplicaba era proporcional a la aceleración y la constante de proporcionalidad era la masa del cuerpo. En este caso tenemos una relación muy parecida entre el torque neto y la aceleración angular, donde la diferencia es que ahora la constante de proporcionalidad no es una cantidad intrínseca del cuerpo, sino que es esta cantidad que llamamos momento de inercia y que depende del eje respecto al cual lo estamos calculando. Entonces extendamos esto ahora para un cuerpo rígido, de forma arbitraria, que puede rotar respecto a un eje. Entonces tengo un cuerpo acá, no sé, con una forma de disco, lo que sea, y puede rotar respecto a este eje. Voy a poner un sistema de coordenadas X e Y con el origen en el punto respecto al cual puede rotar el cuerpo, y vamos a pensar a nuestro cuerpo como compuesto de un número muy grande de elementos de masa diferencial de m infinitesimal. Entonces, cada elemento va a estar girando respecto de este punto O con una aceleración tangencial a tangencial, producido por la fuerza tangencial diferencial, en este caso, que esté aplicado sobre cada diferencial de masa. Entonces, la segunda ley para este pedacito de masa diferencial de m que estoy analizando es, como veíamos hoy, la segunda ley lo que me dice es que la fuerza neta es igual a la aceleración tangencial por el diferencial de masa. ¿No? Es lo mismo que vimos recién, pero ahora en lugar de para una masa puntual, para un diferencial de masa. De nuevo, el torque solamente se ha de ver a el diferencial de fuerza tangencial. Si hay una componente radial de fuerza, esa componente sobre este cuerpo, que de hecho lo hay, ¿no? No, sí lo hay. La componente radial no va a contribuir al torque. Es decir, que el diferencial de torque va a estar asociado al diferencial de fuerza neta en la dirección tangencial, multiplicado por R por el seno de 90, de la misma forma que teníamos hoy el ángulo entre la dirección del vector posición del punto de aplicación de la fuerza y la fuerza va a ser 90 grados, son siempre perpendiculares.
Y esto, si vemos la expresión que teníamos hoy para el diferencial de fuerza tangencial, va a ser esto multiplicado por R. O sea, R por la aceleración tangencial diferencial de M, lo que es igual, si reemplazamos la aceleración tangencial por alfa por R, alfa R cuadrado diferencial de M. Entonces, de nuevo, si bien cada punto, cada diferencial de masa tenía una aceleración tangencial diferente, todos se aceleran con la misma aceleración angular. Entonces ahora puedo integrar sobre todos los diferenciales de masa que componen mi cuerpo. De este lado la integral me va a dar el torque neto sobre el cuerpo, y de este lado tendré una integral sobre toda la masa. Cuando integro sobre toda la masa, el alfa, la aceleración angular, como es constante, la puedo sacar afuera de la integral, y esto me queda como alfa por la integral de R cuadrado diferencial de M. Si recuerdan la definición de momento de inercia para un cuerpo rígido, esto es exactamente la definición que dimos. Es el momento de inercia del cuerpo rígido medido respecto del eje que pasa por el punto O. Entonces podemos reescribir esta expresión de acá como que el torque neto aplicado sobre el cuerpo es igual al momento de inercia respecto al mismo eje respecto al cual estamos calculando el torque por la aceleración angular, que es el equivalente de la segunda ley de Newton para la aceleración. Así como la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo me da una aceleración del centro de masa, un torque neto me da una aceleración angular. Y además esto nos impone una segunda condición para lo que es la situación de equilibrio de un cuerpo rígido, que tiene que ver con el primer ejemplo que di al principio de la clase, ¿no? Cuando planteábamos la condición de equilibrio para una partícula o para un cuerpo que modelábamos como partícula, ¿no? Cuando aplicábamos la condición, el modelo de partícula para un cuerpo, solamente planteábamos la condición de que la fuerza neta aplicada sobre el cuerpo sea cero. Eso me bastaba para asegurar el equilibrio del cuerpo. Pero eso era porque yo lo estaba considerando como una partícula. Si yo ahora tengo en cuenta las condiciones o las dimensiones del cuerpo, esto no me alcanza como única condición para plantear la situación de equilibrio, porque además de que las fuerzas netas sean cero, necesito que la suma de torques también me den cero, para que el cuerpo no pueda tener traslación, aceleración de su centro de masa, pero tampoco tenga aceleración angular. Entonces pasa a ser importante, cuando analizamos el movimiento de un cuerpo rígido, el punto de aplicación de la fuerza. No es lo mismo que yo aplique la fuerza en el centro de masa del cuerpo que la aplique en uno de los extremos, porque el efecto de rotación que voy a generar va a ser diferente, porque justamente lo que estoy cambiando al cambiar el punto de aplicación va a ser el brazo de palanca, que es lo que justamente me determina el torque, además de la intensidad o la amplitud de la fuerza. Entonces, para repasar ese ejemplo que dimos al principio, tengo una barra de longitud L apoyada sobre una mesa horizontal. Entonces, en principio, supongamos que aplico dos fuerzas iguales y opuestas en su centro de masa, como esta situación. Entonces está claro que la sumatoria de fuerzas en I la puedo escribir como el módulo de F1 más, sería el módulo de F2 por en este caso, el seno de 270, que me da menos, ¿no? Esta sería positiva, esta sería negativa. Esto me va a dar cero porque sus módulos dijimos que eran iguales. Y además, como las dos fuerzas pasan por el punto respecto al cual estoy analizando el torque, que es el centro de masa, las dos fuerzas van a producir torques iguales a cero. Por lo tanto, el torque neto aplicado sobre la barra, en este caso, es igual a cero. Entonces, la barra se encuentra en equilibrio, tanto traslacional como rotacional. Ahora, si yo esas fuerzas las aplico en los extremos de la barra, bueno, la primera situación no cambia. La sumatoria de fuerzas en I me sigue dando cero. La sumatoria de esta componente más esta componente me da cero, porque esta es positiva, F2 como apunta hacia abajo va a ser negativa, la suma me sigue dando cero. No hay aceleración del centro de masa, el centro de masa se va a quedar ahí, no se va a acelerar. Pero está claro que
la barra va a empezar a rotar, va a adquirir una aceleración angular. ¿Cómo medimos esa aceleración angular? Bueno, a partir del equivalente de la segunda ley para el movimiento de rotación del cuerpo rígido, sumatoria de torques igual a I por alfa. En este caso, fíjense que los torques, si medimos, si calculáramos el producto vectorial en este caso, la dirección de R es hacia allá, la dirección de F es hacia allá, el ángulo que forman es 90, por lo tanto el seno de 90 me va a dar 1. Esto lo puedo escribir como el módulo de F por el módulo del brazo de palanca, que en este caso va a ser L sobre 2. Y para esta pasa exactamente lo mismo. Fíjense que el vector R es el vector que va del punto respecto al cual estamos midiendo la rotación al punto de aplicación de la fuerza, es decir, que la dirección de R es esta, y tengo que medir el ángulo desde R, siempre antihorario, hasta la fuerza, ya que el ángulo nuevamente es 90, el producto vectorial, el módulo me da el módulo de la fuerza por el módulo del brazo de palanca, que es L sobre 2. O sea que las dos tienen el mismo signo, y está bien, porque fíjense que las dos tienden a hacerme rotar el cuerpo en el mismo sentido. Y, por definición, los torques positivos son aquellos que me generan una aceleración angular en el sentido antihorario. Entonces está bien que estos dos me hayan dado positivo. Entonces de acá, conociendo el módulo de la fuerza y conociendo el largo de la barra, yo puedo determinar cuánto vale la aceleración angular. El momento de inercia de la barra también ya lo conocemos, vimos que era un doceavo de la masa total por el largo de la barra al cuadrado. En general, los signos de los torques mucho no nos van a interesar, siempre y cuando estén todos aplicados en el mismo sentido. Si estas dos fuerzas fueran al revés, si esta fuera hacia arriba y esta fuera hacia abajo, bueno, ahí en ese caso el ángulo de la dirección de R con el de la fuerza sería 270 en lugar de 90, entonces me darían negativo los dos torques, y acá tendría menos menos, lo que estaría implicando que la aceleración angular es en el sentido opuesto, la aceleración angular sería en el sentido horario, ¿no? Pero muchas veces trabajamos con el módulo de los torques y si están aplicados en la misma dirección los podemos poner como positivos los dos. Eso en principio no tiene diferencia. Hay que tener cuidado cuando haya torques que se apliquen en direcciones opuestas. Por ejemplo, si estas dos fuerzas no fueran iguales y esta fuera para arriba, bueno, esta me querría acelerar el sistema en el sentido antihorario, pero esta, si fuera hacia arriba, me lo querría acelerar en el sentido horario. Entonces, en ese caso, ahí sí es importante tener en cuenta los signos porque una va a sumar y la otra va a restar. Ahora, después, en un ejemplo, eso lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y por último, para terminar esta primera parte, vamos a extender la definición de momento angular a un cuerpo rígido. Yo al principio definí el momento angular, pero solamente para una partícula de masa m que se movía con una cierta velocidad. Bueno, ¿cómo puedo escribir ahora, cómo se puede escribir el momento angular de un cuerpo rígido? Porque lo que nos está interesando ahora es analizar el movimiento de rotación de un cuerpo rígido. Y de hecho vimos que había una ley de conservación que me asociaba el torque con la derivada del momento angular respecto del tiempo. Entonces, ¿cuál es el momento angular de un cuerpo? Bueno, entonces para determinar el momento angular del cuerpo rígido, vamos a suponer, de la misma manera que hicimos recién, que el cuerpo rígido que puede rotar respecto de este eje que pasa por el punto O, está compuesto por un montón, un número muy grande de pequeñas diferenciales de masa. Cada una de estas diferenciales de masa va a realizar una trayectoria circular alrededor de este punto O con una cierta velocidad angular omega. Entonces, supongamos que esto está girando con una velocidad angular constante, el cuerpo está girando con una velocidad angular constante, es decir, que cada partícula gira con esa velocidad angular. Esta partícula diferencial de masa va a tener una velocidad tangencial v, y cada partícula ahora va a tener una velocidad tangencial diferente, pero todas van a girar con la misma velocidad angular. Entonces, si calculamos la componente en z, fíjense que como yo definí mi ejes x e y en el plano del
de, de la circunferencia en la cual el cuerpo está rotando, el momento angular para esta partícula va a ser un vector que va a estar en la dirección perpendicular a ese plano, porque acuérdense que era el producto vectorial de R vector P. R y B están en el plano X e Y, por lo tanto L va a estar en el plano, en la dirección Z. Entonces voy a calcular la componente en Z del vector momento angular de esta partícula diferencial de M, será el módulo de R, que es el radio de la circunferencia que está describiendo, por el módulo del momento, la cantidad de momento lineal de la partícula, o sea, diferencial de masa por su rapidez, por el seno del ángulo comprendido entre estos dos vectores, R y B, o R y P, que es lo mismo. Pero son siempre perpendiculares para un movimiento circular, por lo tanto, esto es el seno de 90 me da 1. O sea que esto será R por el diferencial de M por B, y B, que es la velocidad angular, la puedo escribir en función de la velocidad angular como R por omega, por lo tanto esto me da R cuadrado omega diferencial de masa. Entonces, esto es el diferencial de momento angular en la dirección Z de este diferencial de masa. Si ahora yo quiero el momento angular de todo el cuerpo, lo que tengo que hacer es integrar sobre todo el cuerpo rígido. De este lado voy a obtener el momento angular total en la dirección Z, y acá voy a tener una integral de volumen sobre todas las diferenciales de masa del cuerpo. De nuevo, como la velocidad angular es común a todo el cuerpo rígido, esto es una constante y puedo sacarla fuera de la integral, y me queda la integral omega por la integral de R cuadrado diferencial de M, que si recuerdan es la definición de momento angular para un cuerpo rígido. O sea que el momento angular o la componente en Z del momento angular lo puedo escribir como el producto del momento de inercia por la velocidad angular, que si quieren es un equivalente de la definición de cantidad de movimiento lineal para el movimiento de rotación. Cuando teníamos el movimiento traslacional definíamos la cantidad de movimiento lineal como el producto de la masa por la velocidad. Fíjense que el momento de inercia juega el papel de la masa en el movimiento de rotación, era la tendencia a oponerse a cambios en el movimiento rotacional de un cuerpo, y la velocidad angular juega el papel de la velocidad del movimiento rotacional, que jugaba la velocidad del movimiento traslacional. Entonces el momento angular es un poco el equivalente a la cantidad de movimiento lineal en el movimiento de rotación. Entonces ahora si recordamos la ley de conservación de momento angular, me decía, si el torque total aplicado sobre un cuerpo es cero, entonces su momento angular se conserva. Quiere decir que esta cantidad, I por omega, si el torque total aplicado es cero, va a ser una cantidad conservada. Va a ser constante. Y esto trae algunas implicancias que la hacen un poquito diferente a la connotación que tenía el teorema de conservación de cantidad de movimiento lineal. Porque cuando nosotros veíamos el teorema de conservación de cantidad de movimiento lineal, se conservaba esta cantidad m por b. Ahora, en particular, lo que se terminaba conservando, lo que terminaba siendo constante era la velocidad, porque la masa del cuerpo era siempre la misma, la masa no puede cambiar. Entonces, en particular, el hecho de que se conserve la cantidad de momento lineal equivaldría a decir que la velocidad era constante. Ahora, tenemos dos cantidades que no es tan evidente que sean las dos constantes, cuando el producto es constante. Porque ahí lo que hace es medir la distribución de masa alrededor del eje de rotación. Entonces, dentro de un cuerpo, puede pasar, o dentro de un conjunto de cuerpos que forman otro cuerpo, puede pasar que la distribución de masa durante el movimiento cambie. De forma tal que, si bien el producto sea constante, las dos cosas cambien a medida que L se conserva. Entonces hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Está escrito un poquito acá, ¿no? Si el cuerpo rígido, el torque total es cero, el momento el momento angular se conserva. Y por omega es constante. Lo que quiere decir que el producto de I inicial por omega inicial es I final por omega final. Fíjense que le puse subíndice o supraíndice de inicial a las dos cantidades. Un ejemplo muy sencillo que ustedes pueden experimentar es el de sentarse en una silla giratoria
y agarrar dos libros y empezar a girar. Entonces, una vez que ustedes se ponen a girar y levantan los pies del piso, pasan a ser un sistema sobre el cual no hay ningún torque externo aplicado. Vamos a suponer que el eje de la silla está perfectamente lubricado, de forma tal que no hay roce ahí, vamos a despreciar el roce, al menos por un tiempo. Entonces no hay ningún torque externo aplicado, porque las fuerzas que tienen aplicadas son el peso y la normal, pasan por el eje de rotación respecto al cual están rotando, no hay toques externos. Quiere decir que el momento angular del sistema compuesto por ustedes, la silla y los libros se conserva. ¿Qué pasa si extienden los brazos? Si yo extiendo los brazos, la distribución de masa respecto al eje de rotación cambia. Paso a tener más masa más alejada del eje de rotación. Es decir, que el momento de inercia del sistema aumenta, porque tengo más masa con más R, si quieren, ¿no? Va a haber más masa si este es el eje de rotación, y ustedes tenían este era el libro y lo tenían acá cerquita de su cuerpo, estaba cerquita del eje de rotación, cuando el R era chiquito, cuando extienden los brazos, el R pasa a ser más grande. Aumenta el I. Ahora, si esto tiene que permanecer constante, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el resultado que ustedes van a experimentar al extender los brazos? ¿Alguno se imagina? Tal vez no hay que imaginárselo porque uno no se lo imagina, hay que verlo de las ecuaciones. Si esto tiene que permanecer constante, si al principio tiene que ser igual al final, y este aumentó, si el momento de inercia aumentó porque ustedes distribuyeron la masa de forma diferente y ahora tienen más masa más lejos de la rotación, o sea que su momento de inercia aumentó, ¿qué tiene que pasar con omega? Tiene que disminuir. Exactamente, va a disminuir para compensar ese cambio en la distribución de masa. Entonces hagan la prueba en su casa, siéntense en una silla giratoria, pónganse a girar o díganle a alguien de la familia, a ustedes, que los ayude y los ponga a girar con los pies arriba para no tocar el piso y no frenarse, obviamente, con dos libros en la mano. Digo dos libros porque de esa forma tienen más masa para ir cambiando de distribución, ¿no? Y extiendan los brazos y van a ver cómo empiezan a rotar de forma con velocidad angular menor, pero no es que se van frenando, instantáneamente pasan a rotar con velocidad constante, pero menor. Y si juntan los brazos de nuevo, recuperan la velocidad angular inicial que tenían. De forma tal que siempre se mantenga constante este producto. Es también lo que hacen, lo habrán visto muchas veces, los patinadores cuando hacen esos ejercicios de rotación muy rápida. Patinadores sobre hielo, los que hacen lo que hacen patinaje sobre ruedas, cuando empiezan a hacer esas rotaciones, arrancan con los brazos extendidos. Entonces tienen más distribución de masa lejos de su eje de rotación. Tienen un momento de inercia más grande. Cuando empiezan a rotar, inmediatamente cierran los brazos. ¿Qué hacen? Disminuyen el momento de inercia. Si pudieran tener dos libros en la mano, le vendría bárbaro a los patinadores porque sería mayor, pero bueno, no lo pueden hacer con dos libros, puede ser incómodo. Pero con el cambio que hacen del momento de inercia de brazos extendidos a brazos cerrados, tienen una disminución en su momento de inercia respecto del eje de rotación que pasa por su centro de masa, y eso les produce un aumento muy grande en la velocidad angular con la que giran. Entonces de golpe empiezan a girar más rápido. No sé si lo habrán visto eso alguna vez, si se dieron cuenta, pero el motivo por el cual eso pasa es esto. Porque es un sistema en el cual podemos considerar que el torque neto aplicado es cero. Una vez que empezó a girar, obviamente para girar tuvo que hacer un torque, de alguna manera el patinador se impulsa para empezar a girar, pero una vez que empieza a girar, ya no hay más torque neto aplicado, vamos a suponer que el roce con el piso es casi despreciable en ese instante, o al menos por un instante de tiempo corto. Cuando cierra los brazos, disminuye su momento de inercia, su velocidad angular tiene que aumentar. Bueno, es una lástima que no podamos estar
en clase, porque ahí en el LEF, en el Laboratorio de Experimentaciones Físicas, en el subsuelo de matemática, tenemos un montón de cosas para jugar y para mostrar estos efectos que realmente son muy sorprendentes, porque el hecho de poder cambiar la velocidad con la que uno se está moviendo, simplemente abriendo y cerrando los brazos, parece un poco llamativo y parece un poco hasta mágico en algún momento. Pero no es simplemente que otra ley de conservación que ahora tiene implicancias un poquito más complejas que las más sencillas que tenía la de conservación de cantidad de movimiento lineal. Después al final les voy a proponer que vean un video que está en YouTube también de algo que hacemos cuando estamos en clases presenciales, pero bueno, ahora no tengo forma de hacerlo. Así que en YouTube hay algunos videos que pueden mirar y son realmente sorprendentes, son llamativos. Los resultados o las implicancias que puede tener la conservación del momento angular puesta en esta forma. Entonces, repasemos un poquito ahora, que terminamos de analizar el momento de rotación, las equivalencias entre el movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Entonces vimos que para el movimiento traslacional del centro de masa tenemos una energía cinética asociada al movimiento del centro de masa, que es un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Y para el movimiento de rotación tenemos un término de energía cinética asociado al momento de inercia respecto al eje que estamos analizando y a la velocidad angular respecto de ese eje, ¿no? Esto es lo que conocíamos o que llamamos la clase pasada como la energía interna, en este caso asociada a la rotación. La condición de equilibrio para la traslación es que la sumatoria de fuerzas sea cero, la condición de equilibrio para la rotación respecto a un eje fijo es que la sumatoria de torques respecto a ese eje sea cero. La segunda ley de Newton para la traslación, la forma original es que la sumatoria de fuerzas me da la derivada de P respecto de T. Para la rotación es que la sumatoria de torques me da la derivada del momento angular respecto del tiempo. Y en una forma más práctica, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Para la rotación, el equivalente es que la sumatoria de torques en z es igual a I por alfa. Entonces fíjense que todas las expresiones son muy similares, donde hay cantidades referentes a la rotación en un caso y cantidades referentes a la traslación en el otro. El momento de inercia juega el papel de la masa en la rotación, la aceleración angular juega el rol de la aceleración en la rotación, el momento angular juega el rol de la cantidad de momento lineal en la rotación, el torque juega el rol de la fuerza. Tenemos dos cantidades que una va a estar asociada con las leyes de conservación, con ese principio de conservación. Para la rotación será el momento angular, para la traslación será la cantidad de movimiento lineal. Y esos principios de conservación implican que si los torques son cero, L se conserva en el movimiento de rotación, si la fuerza es cero, P se conserva en el movimiento de traslación. Entonces esta tablita es muy útil para ver las similitudes entre los dos tipos de movimiento que hemos estado analizando hasta ahora. Entonces veamos ejemplos ahora de aplicación de todo esto que vimos. Entonces para empezar vamos a analizar el movimiento de una barra giratoria. Supongamos que tenemos una barra que está fija por su extremo, pero acá lo que tiene es una bisagra, de forma tal que la barra puede rotar libremente respecto de este extremo. Como si fuera una puerta, pero que está pegada ahora al techo, ¿no? Podría ser esto una puerta o una barra, lo mismo, pero que está, en vez de estar puesta en forma horizontal, está puesta en forma vertical. La barra tiene una longitud L y una masa total M. Entonces, si queremos analizar, queremos determinar la aceleración angular cuando se la suelta, ¿no? El problema me dice determinar la aceleración angular que experimenta una barra de largo L y masa M que puede girar libremente respecto a unos extremos cuando se la suelta. Yo supongo así que la estoy sosteniendo acá con la mano y la suelto, quiero saber qué velocidad angular experimenta la barra en ese instante. Entonces ya sabemos que la aceleración angular va a estar asociada con el torque neto que experimente la barra.
Entonces lo que tengo que hacer es determinar el torque neto de la barra respecto al eje de rotación, que en este caso es un eje que pasa por la bisagra. Siempre recuerden que el torque, el momento angular, dependen del eje de rotación particular que estemos analizando. Entonces lo que hay que ver es decir, bueno, respecto a qué está girando este cuerpo, cuando el cuerpo efectivamente gira. Me va a interesar calcular esas cantidades respecto al eje respecto al cual está girando. Ese va a ser el interés del problema. Yo podría calcular el torque respecto a cualquier eje que pase por cualquier punto del espacio y en cualquier dirección. Pero en el caso práctico lo que vamos a hacer es analizarlo respecto al eje alrededor del cual está girando efectivamente el cuerpo. Entonces, ¿a qué sería igual el torque? El módulo del torque va a ser igual al módulo de R por el módulo de F por el seno del ángulo comprendido. En este caso, fíjense que en este caso el seno es 270. ¿Por qué? Porque esto me da una aceleración angular en el sentido horario. O sea que estrictamente, si yo calculara el torque, este torque sería negativo en el eje Z, es decir, que apuntaría hacia adentro de la hoja. Pero como es el único, le voy a calcular el módulo y voy a calcular su valor positivo porque me interesa solamente el módulo de la aceleración angular. Yo tengo claro que esa aceleración angular va a ser en el sentido antihorario, o sea que si quisiera tenerlo en cuenta como un vector, es un vector que apunta hacia adentro de la hoja. Entonces, la única fuerza que produce torque sobre la barra, ¿cuál es? El peso de la barra, o sea, la fuerza de atracción gravitatoria, que es una fuerza que para una barra uniforme va a estar aplicada ¿dónde? Yo supongo que esa fuerza está aplicada en el centro de masa de la barra, o sea, en la mitad de su longitud. Y es la única fuerza que produce torque, porque no es la única fuerza que está aplicada sobre la barra, claramente, ¿no? Porque hay una fuerza aplicada sobre la barra en la bisagra. Es la que impide que la barra se caiga. Si acá no hubiera una fuerza, la barra simplemente caería en forma vertical. Pero como acá la barra está fija, acá también hay una fuerza. Ahora, respecto de este eje de rotación, respecto del eje que pasa por la bisagra, la fuerza en la bisagra no hace ningún torque, porque pasa justamente por el eje de rotación de la fuerza, de la puerta o de la barra. Entonces la fuerza acá no hace torque, la única que hace torque es el peso. O sea que el torque total que experimenta la barra es el brazo de palanca L sobre 2 por el módulo de la fuerza M por G. Y esto tiene que ser igual al momento de inercia respecto a este eje por la aceleración angular. Entonces ya prácticamente el problema está resuelto. Tengo que determinar el momento de inercia de la barra respecto de este extremo, que ese sí no lo conozco. Yo les había dado el momento de inercia respecto al centro de masa de la barra. 1/12 por la masa por la longitud de la barra al cuadrado. Pero entonces vamos a hacer uso del teorema de Steiner para calcular el momento de inercia de la barra respecto de un eje que pasa por acá, paralelo a un eje principal, es decir, al eje que pasa por el centro de masa. El teorema de Steiner me decía que ese momento de inercia será el momento respecto al eje principal, es decir, al eje que pasa por el centro de masa, más la masa total por la distancia entre ejes al cuadrado. En este caso, la distancia entre ejes es la longitud de la barra sobre 2, o sea que el momento de inercia respecto al eje que pasa por la bisagra será 1 sobre 2 ml cuadrado más m por L cuadrado sobre 4. Eso me da 1/3 de ml cuadrado. Entonces, si reemplazamos el torque neto y el momento de inercia en esta primera expresión, o sea, en la segunda ley para la rotación, puedo despejar la aceleración angular que experimenta la barra y será 3G sobre 2L. Ojo acá, esta es la aceleración angular que experimenta la barra cuando la suelto. Un ratito después de haberla soltado, la barra va a estar por acá, el torque va a cambiar. El torque no es constante. ¿Por qué no es constante? Porque va a ir cambiando el ángulo entre la fuerza y R. La fuerza siempre va a ser hacia abajo, pero el R va a ser a lo largo de la barra, porque me mide la posición de aplicación de la fuerza respecto del punto de rotación. Entonces, cuando la barra esté por acá, el R va a tener la dirección de la barra, va a ir de acá, hasta el centro de masa de la barra.
Y la fuerza va a seguir siendo vertical, entonces el ángulo ya ahora va a ser distinto. Entonces el torque va cambiando con el tiempo, lo cual implica que la aceleración angular va cambiando con el tiempo. La aceleración angular de la barra no es constante. Pero esta es la aceleración angular inicial que experimenta la barra. Fíjense que lo llamativo es que si calculo la aceleración tangencial del extremo de la barra, la aceleración tangencial de este punto es alfa por r, en este caso r es L, entonces si multiplico esto por L, me da 3G sobre 2. O sea que el extremo de la barra, cuando la barra empieza a caer, tiene una aceleración más grande que la gravedad. Eso es llamativo en principio, ¿no? Pero bueno, es un poco como se comporta un cuerpo rígido en un movimiento de rotación. Empieza a caer con una aceleración tangencial que es más grande que la aceleración de la gravedad. Y ese es el efecto conjunto que produce toda la distribución de masa del cuerpo rígido sobre un punto en particular. Otra pregunta que me pueden hacer es, bueno, ¿con qué velocidad angular va a llegar la barra a la posición vertical? Yo la suelto desde acá, con velocidad angular cero, porque está en reposo, se acelera tangencialmente, se acelera angularmente, inicialmente con esta aceleración, y en un momento la barra va a estar vertical, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la velocidad angular en ese instante? Acá tenemos que acordarnos de una cosa que acabo de decir yo recién. La aceleración angular no es constante, o sea, yo no puedo usar la cinemática de rotación para pensar, bueno, cómo se acelera el centro de masa de la barra y pensar en la cinemática del movimiento circular y decir, bueno, si está la aceleración angular, la velocidad angular a un tiempo t será omega cero más alfa por t. Eso solo vale para aceleraciones angulares constantes. Y este no es el caso. La aceleración angular no es constante, entonces no puedo plantearlo como un movimiento, como un problema de movimiento circular uniformemente acelerado. Entonces tengo que buscar otra alternativa para resolverlo. Para eso lo que vamos a hacer es recurrir a la ley de conservación de energía mecánica. Porque lo que podemos ver es que la única fuerza que está haciendo trabajo sobre la barra es el peso. Si bien acá también hay una fuerza, que no sé si es conservativa o no, no hay desplazamiento del punto de aplicación de esta fuerza. Entonces no hace trabajo. Al no hacer trabajo, la energía mecánica del sistema se va a conservar, porque la única fuerza que hace trabajo es la fuerza de atracción gravitatoria, que ya sabemos que es conservativa. Así que la energía mecánica del sistema tiene que ser constante. La energía mecánica acá tiene que ser la misma que la energía mecánica acá. ¿De qué va a estar compuesta la energía mecánica? Bueno, de energía potencial gravitatoria y de energía cinética en su término solamente de rotación, porque no hay traslación del centro de masa. La energía, la masa, el cuerpo está solamente rotando. Entonces la energía mecánica inicial la puedo pensar si pongo el cero de energía potencial acá, en la posición en la que está el centro de masa cuando la masa está vertical. Inicialmente la energía es toda potencial gravitatoria. ¿Y cuánto vale? Bueno, vale la masa por la gravedad por la altura a la que se encuentra la barra, que es L sobre 2. Toda la barra está L sobre 2. Tiene que ser igual a la energía mecánica final. La energía mecánica final será la suma de la potencial gravitatoria más la cinética de rotación que tenga acá. La cinética de rotación será un medio del momento de inercia de la barra respecto de este punto por la velocidad angular que tenga la barra cuando pase por acá. Y la potencial gravitatoria es cero porque yo puse el cero de referencia justo donde está el centro de masa de la barra. Entonces, la energía potencial gravitatoria va a estar concentrada en el centro de masa de la barra cuando la barra sea vertical, y en este caso su potencial gravitatoria entonces va a ser cero. Puede pensarlo como que tiene la misma cantidad por encima que la misma cantidad por debajo de barra respecto a este cero, ¿no? Entonces, lo que acá me sumaría como energía potencial positiva, acá me restaría como energía potencial negativa. Por eso es lo mismo pensar que concentro toda la masa en el centro de masa para analizar el valor de la energía potencial gravitatoria de la barra en esta situación.
Entonces, igualando estas dos cantidades, la energía potencial gravitatoria inicial con la energía cinética final, puedo despejar cuánto vale la velocidad angular de la barra de llegar acá, que me da este valor de acá. Bueno, entonces son dos típicos ejemplos de movimientos o de análisis de movimiento. Fíjense que con herramientas completamente diferentes. Por un lado usamos la segunda ley para el movimiento de rotación, en el otro caso usamos conservación de energía. Un problema que cambia radicalmente una vez que consideramos el movimiento de rotación de los cuerpos es el de la máquina de Atwood. Acuérdense que nosotros ya lo resolvimos esto, pero suponíamos que esta polea estaba fija y la cuerda simplemente deslizaba por la polea. Bueno, ahora podemos analizar una máquina de Atwood real, en el que esta polea está fija en este punto y puede rotar respecto de este punto. Esta polea es un cilindro de radio R capaz de rotar respecto de este punto central, de su centro de masa. De forma tal que cuando yo suelte el sistema, con masas diferentes de un lado y del otro, la masa mayor se va a acelerar hacia abajo, la masa menor se va a acelerar hacia arriba y la polea se va a acelerar angularmente. Entonces, si consideramos ahora a la polea como un cilindro de masa M y R, y consideramos a la cuerda inextensible y que no puede deslizar ahora respecto a la superficie de la polea, bueno, el problema pasa a ser bastante diferente al que resolvimos anteriormente. Y ahora, además de la aceleración de estos dos cuerpos, la aceleración del centro de masa de los dos cuerpos, tendremos que plantear la aceleración angular de la polea. Y acá viene la diferencia fundamental. Acuérdense que cuando nosotros analizábamos a la máquina de Atwood con la cuerda deslizando respecto de la polea, lo único que hacía la polea era modificar la dirección de la tensión. Entonces yo tenía la tensión 1 de este lado y la tensión 2' de este lado, pero sus módulos eran iguales. Ahora, fíjense que estas dos tensiones van a ser las que produzcan los torques sobre la polea. La tensión 1 va a ser un torque, lo que llamamos positivo, porque me aceleraría la polea en el sentido antihorario, ¿no? Por la regla de la mano derecha, fíjense que si yo giro mis dedos en el sentido antihorario, mi pulgar apunta hacia arriba, entonces eso sería un torque positivo. Entonces si yo pongo los dedos en la dirección de T1, la polea gira antihorario, mi pulgar apunta hacia arriba. O T1', lo llamé. En cambio T2' me va a hacer acelerar la polea en el sentido horario. Entonces eso sería lo que definimos como un torque negativo, porque la aceleración angular en ese caso sería en el sentido horario. El torque que genera eso apunta hacia adentro de la hoja. Es decir, que los dos apuntan en sentido opuesto, pero si debe haber un torque neto, como los brazos de palanca son iguales, porque los dos van a ser R, el radio de la polea, el módulo D puede ser igual al módulo de T2. Entonces, en un caso real, con una polea con masa, las tensiones de cada lado de las cuerdas ahora no son iguales, porque si fueran iguales el sistema no se aceleraría. Solamente van a ser iguales en una condición de equilibrio. Si hay una condición dinámica, las tensiones a cada lado de la cuerda son diferentes, a cada lado de la polea son diferentes, y eso es lo que permite que la polea se acelere. Y lo podemos ver en las ecuaciones, ¿no? Para la polea, los sumatorios de torques será el módulo de T1 por R, ¿no? Puse T1 porque en realidad, si bien es T1' la que genera el torque, el módulo de T1' sí va a ser igual al módulo de T1, porque estas sí son fuerzas iguales y opuestas, porque si no lo fueran, la cuerda cambiaría su tensión. Y este torque lo tomo positivo, porque me genera una aceleración positiva. Además, si hago el producto vectorial R, R va para allá, ¿no? Es un vector que va desde el punto respecto al cual está girando hacia el punto de aplicación. Entonces el ángulo que tengo que medir de R a la fuerza es 90 grados. Entonces esto me da, el seno de tita me da 1. Pero para T2, R va para allá, entonces el ángulo desde R hasta T2 es 270.
Entonces esto me va a dar negativo, por eso este menos que está acá. El seno de los 70 es menos, menos 1. Entonces está claro que los dos torques tienen signo opuesto, y para que haya un torque neto, como los brazos de palanca son iguales, el módulo de T1 tiene que ser distinto del módulo de T2. Y esto va a ser igual al momento de inercia de la polea por la aceleración angular de la polea. Y después planteamos la segunda ley para cada una de las masas de la misma forma que ya la planteamos anteriormente. Yo voy a elegir positivo hacia abajo para esta masa, para que coincida con la dirección de su aceleración. Entonces tendré, perdón, para la masa 1 tendré esta ecuación, m1 por g menos el módulo de T1 va a ser m1 por a sub 1i. Ahora, las dos masas van a tener el mismo módulo de aceleración, y lo voy a llamar a sub i. Y además, a sub i va a estar relacionado con la aceleración angular de la polea, con esta relación. A sub la aceleración tangencial en este punto, que es la aceleración de esta masa, tiene que ser igual a alfa por r. Entonces puedo escribir a la aceleración de la masa 1 como alfa por r, o sea, la aceleración tangencial, y la aceleración tangencial del extremo de la polea va a ser igual a la aceleración de la masa. Y lo asociamos con la aceleración angular de la polea, para ir disminuyendo incógnitas. Para la masa 2, elijo positivo hacia arriba, porque esa será el sentido de aceleración de la masa 2, de forma tal que la segunda ley en el eje Y me da que el módulo de T2 menos M por G es igual a M2 por A sub I, y esto sería igual a M2 por alfa por R. Entonces fíjense que tengo tres ecuaciones con tres incógnitas, en realidad son más, son 5 con 5, yo ya lo reduje un poco. Las incógnitas son el módulo de T1, el módulo de T2 y alfa. Entonces lo que hacemos para resolver este problema, un poquito de álgebra, voy a despejar T2 de acá, pasando esto sumando al otro lado, y esta expresión de T2 la reemplazo acá arriba. Lo que me queda es todo esto que está acá. Yo ya lo escribí más o menos desarrollado, pero después si quieren ustedes háganlo con más cuidado. De acá puedo despejar T1, pasando R dividiendo, entonces se me simplifica un R en todos los términos. Entonces tengo este módulo de T1, y ahora con este módulo de T1 lo reemplazo en 3. Entonces reemplazo esta expresión para T1 en 3, llego a esto de acá abajo. Entonces de este lado junto todo lo que tiene alfa del lado derecho de la expresión, todo lo que no tiene alfa del lado izquierdo, saco factor común alfa, paso todo esto dividiendo y obtengo una expresión para la aceleración angular, que es esta que está acá. Entonces, bueno, ya conociendo la velocidad angular, la aceleración angular, después, bueno, puedo volver para atrás y determinar los valores de las tensiones a cada lado de la cuerda también. Entonces, fíjense que el problema este cambió rotundamente, ¿no? Pasa a ser bastante más complejo, ahora tengo una ecuación más, tengo más incógnitas, pero sobre todo lo importante de ver es la gran diferencia al considerar ahora a la polea como eh, un cuerpo rígido con masa, es que las tensiones a ambos lados tienen que ser diferentes para permitir que la polea se acelere angularmente. Otro ejemplo tradicional es el que está asociado con esta ley de conservación del momento angular en cuerpos que pueden cambiar su distribución de masa. Entonces, en este ejemplo, dos chicos de masa m igual a 50 kilogramos están parados en los extremos opuestos de una calecita de masa 300 y radio 2, que ya está rotando con una velocidad angular de 1 sobre segundo. Entonces esta es la calecita, los chicos están en los extremos, uno en cada extremo de la calecita, y esto está rotando con una cierta velocidad angular. En un determinado momento los chicos caminan hacia el centro de la calecita y se paran a la mitad del radio. Entonces pasan a la situación, inicialmente estaban en los puntitos rojos, después en algún momento pasan a la situación de los puntitos amarillos, o naranja, no sé qué color es ese. O sea, a R sobre 2 del centro de la calecita. Determinar la velocidad angular a la que lo rotará la calecita en ese instante. Entonces, si nuestro sistema está compuesto por la calecita más los chicos,
Cuando los chicos caminan por la calecita no se produce ningún torque externo sobre el sistema. Por lo tanto, el momento angular del sistema tiene que permanecer constante. Perdón. O sea que el momento angular inicial en el eje Z, en este caso porque es la única componente de momento angular que tiene el sistema, inicial tiene que ser igual a final. Lo escribo así para no escribir el momento angular en forma vectorial y hacerlo solamente en forma escalar. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer para poder determinar la velocidad angular es determinar los momentos, sí, el momento angular del sistema inicial, cuando los chicos están en el extremo, y el momento angular final cuando los chicos están parados acá. El momento angular, recuerden que lo podíamos pensar como el momento de inercia por la velocidad angular, y en este caso el momento angular total lo voy a pensar como la suma del momento angular de la calecita más el momento angular de cada uno de los chicos, ¿no? Mi cuerpo rígido está compuesto por varios cuerpos en este caso, la calecita y los chicos. Entonces calculo los momentos angulares de cada uno de esos y sumo sobre todos los momentos angulares para tener un momento angular total. Inicialmente la calecita está rotando con una velocidad angular omega i, su momento de inercia será un medio de mr cuadrado, es el momento de inercia de un disco respecto de un eje que pasa por su centro, y los chicos los considero como masas puntuales, o sea que su momento de inercia será mr cuadrado, y la velocidad angular es la misma que la de la calecita. Entonces si juntamos todo, sacando factor común r cuadrado por el omega inicial, tengo esta expresión para el momento de inercia inicial del sistema. Al final, la calecita tendrá su mismo momento de inercia, pero una velocidad angular final, y lo que cambió ahora es el momento de inercia de los chicos, porque a los chicos estar más cerca ahora del eje de rotación, su momento de inercia es menor. Entonces, si disminuye el momento de inercia, lo que espero como resultado es que la velocidad angular del sistema aumente para compensar esa reducción de momento de inercia, pero que se mantenga el momento angular total. Bueno, entonces simplemente calculo el nuevo momento de inercia con una distancia ahora de r sobre 2, hacemos las cuentas, igualamos estas dos cosas y despejamos el valor de la velocidad angular final. Acá ya están todas las cuentas hechas, lo que obtenemos es que la velocidad angular final es 2,541 sobre segundo. Entonces efectivamente vemos que hay un pequeño aumento de la velocidad angular cuando los chicos se acercan al centro de la calecita. Otra cosa que pueden probar alguna vez si van a una plaza. Bueno, ahora no porque está todo cerrado, pero cuando se abra. Otro ejemplo tradicional, voy a ir un poquito más rápido porque si no, no voy a terminar. Quedan 20 minutos. No, no falta mucho igual tampoco. Son los momentos de los problemas de equilibrio, ¿no? Como dijimos ahora, para plantear una situación de equilibrio, antes me alcanzaba con que la sumatoria de fuerzas sea cero, ahora necesito que además la sumatoria de torque sea cero. Entonces, en este problema tengo un tablón apoyado sobre dos caballetes, un tablón de longitud L y 10 kilogramos, se apoya en dos caballetes como muestra la figura. Cada caballete está a una distancia L sobre 3 del extremo más próximo del tablón, o sea que esta distancia es L sobre 3, esta distancia es L sobre 3, o sea que esto también es L sobre 3. Entonces, el problema me pregunta, primero, ¿cuál es? Calcule la fuerza que ejercen los caballetes sobre el tablón cuando se coloca una caja de 30 newton en un extremo del tablón. Y la parte B, calcule cuál es el máximo peso que puede colocarse en dicho extremo para que el tablón se mantenga sobre los caballetes. Entonces, tenemos un problema en el que tenemos que plantear una situación de equilibrio, porque yo quiero que esto se mantenga todo en reposo, pero ahora no me alcanza con plantear que la sumatoria de fuerzas sea cero, tengo que plantear también que la sumatoria de torques sea cero. Entonces, lo primero que hacemos son como siempre, diagramas de cuerpo libre de los cuerpos. En este caso tengo dos cuerpos, el tablón y la caja, esta que estoy poniendo en el extremo del tablón.
Entonces las fuerzas que están actuando sobre el tablón, ¿cuáles van a ser? Veamos primero la caja, que es más sencillo. Sobre la caja va a haber dos fuerzas, una va a ser la atracción gravitatoria que le hace la Tierra y otra será la normal que el tablón le hace a la caja. Como yo quiero que esté en equilibrio, la sumatoria me tiene que dar cero. Sobre el tablón, las fuerzas que voy a tener van a ser el peso, que va a estar aplicada en su centro de masa, o sea, en el centro del tablón, apuntando hacia abajo. Las dos normales que le hace los dos caballetes, que están aplicadas en esta posición, donde justo está el punto de contacto entre el caballete y el tablón. Normal 1 y normal 2 las voy a llamar, en principio son diferentes, no tienen por qué ser iguales. Y además, como el tablón le hace una fuerza a la caja, que es esta normal, la caja le va a hacer al tablón una fuerza igual y opuesta, que la llamo N' y apunta hacia abajo. Entonces, para que el tablón esté en equilibrio, la sumatoria de fuerzas me tiene que dar cero, que es lo que plantea acá. Sumatoria de fuerzas igual a cero. Y además, sumatoria de torques respecto a algún punto, ahora vamos a ver eso, respecto a qué punto lo calculo, porque el tablón no rota, no gira, tiene que ser igual a cero. Si planteamos la sumatoria de fuerzas sobre la caja, rápidamente puedo determinar el valor de la normal que experimenta la caja, porque la sumatoria de fuerzas me va a dar cero, entonces la normal tiene que ser igual al peso de la caja, ¿no? Entonces cuando la caja tenga una masa de 30, un peso de 30 kilos, la normal que el tablón le hace a la caja será de 30 newton, perdón. Por lo tanto, N', como es la reacción a esta, también será 30 newton, ¿no? Entonces ya podemos determinar el valor de N', que es igual a 30 newton. Ahora, cuando quiero calcular los torques, la pregunta es, bueno, ¿respecto a qué punto calculo los torques? Bueno, en principio puedo calcular los torques respecto a cualquier punto. Siempre me van a tener que dar cero. El torque neto respecto a cualquier punto que yo lo calcule, me tiene que dar cero. Entonces yo podría calcular el torque respecto a este extremo de la barra, al centro de masa de la barra, a este extremo de la barra, a este punto de acá, o incluso a un punto que esté por acá, que no esté sobre la barra. Yo el torque lo puedo calcular respecto a cualquier punto. Por la definición que tengo de torque, siempre puedo encontrar el torque respecto a cualquier punto de una fuerza. El tema es elegir un punto que me sirva a mí para facilitarme las cuentas. Entonces, en este caso, como yo hay dos incógnitas que tengo, normal 1 y normal 2, lo que puedo decir es, bueno, voy a calcular los torques respecto al punto de aplicación de N1. Entonces, cuando calcule los torques respecto del punto de aplicación de N1, en ese punto particular, N1 no va a ser torque. Entonces no me va a aparecer en la sumatoria de torques. Y fíjense que la única incógnita que me va a aparecer cuando calcule los torques respecto al punto de aplicación de N1 va a ser N2. Entonces es una forma muy fácil ya de simplificar un poco el problema. Si yo lo calculara respecto de este punto, y bueno, me aparecería N1, el torque que hace N1, el torque que hace N2, y tendría siempre dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjense que yo tengo esta otra ecuación también. Pero el álgebra sería un poquito más espesa. Entonces, en ese caso, como yo puedo elegir respecto a qué punto calculo la sumatoria de torques, voy a elegir el punto de aplicación de la fuerza N1. Entonces, fíjense que tanto el peso como la normal prima me generarían una aceleración angular en el sentido horario, por lo tanto estos dos van a ser torques negativos. N2 me generaría una aceleración angular positiva. La barra giraría en el sentido antihorario. Entonces voy a ponerlo ya con los signos que aparecen, para hacerlo más fácil. El torque de N2 menos el torque del peso menos el torque de N'. Y eso me tiene que dar cero. El torque de N2 es el módulo de la fuerza por el brazo de palanca. El brazo de palanca es la distancia desde el punto de aplicación hasta el eje respecto al cual estoy calculando el torque. O sea, L sobre 3.
En el caso de la fuerza peso, el brazo de palanca es L sobre 6 porque es la mitad de esta distancia. Y en el caso de N', bueno, lo pueden calcular, esta distancia es 2/3 de L. Entonces, planteamos la sumatoria de torques igualadas a 0, y fíjense que la única incógnita que tengo acá es N2, el módulo de N2, o sea que puedo calcular ya el módulo de N2, porque N' ya sabíamos que valía 30 newton. N2 me da 109 newtons. O sea que la fuerza que hace el caballete acá es 109 newtons. Calculamos N1 de la primera, de la sumatoria de fuerzas igual a 0, de la condición de equilibrio del centro de masa. Entonces reemplazamos por los valores que ya conocemos de la masa, del N2 calculamos de calcular, y fíjense que el valor de N1 es 19 newton, mucho más chiquito que la fuerza que se hace acá. Porque está claro, ¿no? Cada vez que yo, a medida que si yo no pusiera ningún peso acá, si acá no hubiera ninguna caja, de la condición de equilibrio esta, vería que las dos fuerzas tienen que ser iguales. Porque como estos dos torques son iguales, respecto a este punto, si quieren, las dos fuerzas tienen que ser iguales. Pero cuando yo pongo un bloque acá, pongo una caja acá, ya ahí desequilibro la relación entre N1 y N2, entonces hay una tendencia a levantarse acá, entonces la normal es cada vez menor. Y a medida que aumento el valor de la masa que pongo en este extremo, el valor del peso de la caja, lo que voy a hacer es ir disminuyendo el valor de N1. Entonces, para responder la segunda pregunta, que es el valor máximo de fuerza que yo puedo, o valor máximo de peso que puedo poner en el extremo de la barra, en el extremo del tablón, bueno, el valor límite para que esto no gire, para que esto no empiece a rotar y que el tablón se caiga, es que la normal 1 valga 0. En ese punto deja de hacer fuerza este caballete y el sistema está en un equilibrio muy inestable, porque donde yo pongo un poquitito más de peso de este lado, el sistema se va a acelerar. Entonces, la condición de máximo peso que yo puedo poner acá es de que N1 sea igual a 0. Entonces, si reemplazamos en la sumatoria de torques con N1 igual a 0, puedo de ahí despejar cuánto es el valor de N', ¿sí? Y en ese caso, calculamos el torque respecto del punto de aplicación de N2, para que no me aparezca N2 como incógnita y me tenga que ir a la sumatoria de fuerzas para determinarlo, ¿no? Entonces, para la parte B, calculo los torques, pero ahora respecto del punto de aplicación de N2, ahí no aparece N2 porque el brazo de palanca es 0, me aparecen los torques que hacen el peso y la normal prima, solamente estos dos, porque estamos pensando que N1 vale 0. Entonces de acá puedo despejar cuánto vale N', y fíjense que el peso máximo que puedo poner es 49 newtons. Entonces hasta 49 newtons, el tablón va a estar en equilibrio. Si yo supero esa fuerza, o ese peso, el sistema se va a acelerar. Para terminar, entonces vamos a analizar un movimiento muy importante, que es el movimiento rodadura, que es el movimiento que se produce cuando, por ejemplo, ponemos en un plano inclinado una rueda, un disco, una pelota, y lo soltamos. Y se empieza a producir un movimiento en el cual el cuerpo que tiene un perímetro circular, rueda sin deslizar sobre la superficie, ¿no? Cae, pero en lugar de caer deslizando como caería un libro, ahora cae realizando también un movimiento de rotación alrededor del eje que pasa por su centro de masa. Entonces se produce una conjunción de dos movimientos de traslación del centro de masa y de rotación respecto de su centro de masa, que se conoce como movimiento rototraslación o movimiento de rodadura. Entonces, para analizarlo, pensemos primero qué pasaría si no hubiera fuerza de roce entre el cuerpo y el piso. Si no hubiera fuerza de roce, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso y la normal como únicas fuerzas aplicadas sobre mi cuerpo. Ahora, los dos pasan por el centro de masa, son fuerzas que grafico cuando grafico el punto de aplicación es el centro de masa del cuerpo. Por lo tanto, no producen torques. Por lo tanto, en la situación en la cual no hubiera roce, ¿no? O sea, si esto fuera un disco
con una superficie perfectamente plana y esto fuera hielo, y yo apoyo el disco caería deslizando, como caía el libro. ¿Qué es lo que necesito para que se produzca este movimiento de rodadura, rototraslación? Bueno, necesito que haya fuerza de roce entre la superficie del objeto y la superficie del piso. Cuando hay fuerza de roce, si yo permito que haya roce entre las superficies en contacto, como la tendencia del cuerpo es a deslizar hacia allá, aparece una fuerza de roce hacia arriba. Pero ahora aplicada en el punto de contacto entre el cuerpo rígido, acá está el dibujito un poquito más grande, entre el cuerpo rígido, supóngase que fuera un disco, y la superficie en contacto. Como este punto de aplicación es el punto de contacto, hay un brazo de palanca ahora respecto del centro de masa del disco, y esta fuerza va a ser responsable de producir un torque respecto del centro de masa del objeto, de forma tal que el objeto adquiere una aceleración angular. Y ahora se acelere no solamente tangencialmente, linealmente su centro de masa, sino también adquiere una aceleración angular. Y se desarrolla este movimiento de rodadura o de rototraslación. Ahora, fíjense que no hay desplazamiento entre la superficie y el piso. Por lo tanto, la fuerza de roce que aparece es una fuerza de roce estática. No hay movimiento relativo entre las superficies en contacto. O sea, el punto de contacto está en reposo respecto de la superficie. O sea que la fuerza actúa a lo largo de una distancia que es igual a cero, una distancia nula. Por lo tanto, no hace trabajo. Como las otras dos únicas fuerzas que están aplicadas son la normal, que tampoco hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento, y el peso, que es conservativa, no hay pérdida de energía mecánica del sistema. O sea, a pesar de que tenemos una fuerza de roce, en un movimiento de rototraslación no hay pérdida de energía mecánica y la energía se conserva. Por eso fue tan revolucionario el invento de la rueda, ¿sí? Porque uno puede generar un movimiento mucho más perdurable en el tiempo, a pesar de tener roce entre la superficie de contacto y el piso sobre el cual se está moviendo. Si yo quiero empujar un objeto que se deslice sobre una superficie y empujo una pelotita para que se mueva en rototraslación sobre la misma superficie, claramente el objeto que se desliza se va a frenar casi enseguida, y fíjense que la pelotita va a rodar por una distancia muchísimo más larga. Va a pasar un montón de tiempo hasta que la pelota se frene por una cierta fuerza de roce que sí va a existir en la realidad, o una cierta pérdida de energía mecánica que sí va a existir. Pero va a ser despreciable frente a la que pierde un objeto que está deslizando. Entonces es mucho más eficiente, en términos energéticos, el movimiento este de rototraslación. Entonces analicemos un cuerpo, en este caso una pelota de masa m y radio r, cuando realiza un movimiento de rototraslación cayendo por un plano inclinado. Cuando en el movimiento de rotación gira un ángulo θ, ¿no? Cuando gira un pequeño ángulo θ, el centro de masa se va a mover a una distancia que va a ser igual al arco de circunferencia correspondiente. O sea, S igual a R por θ. Esto va a ser lo que se desplace el centro de masa cuando la pelota rote un ángulo θ. Por lo tanto, la velocidad del centro de masa la puedo calcular como la derivada de S respecto del tiempo. O si quieren, reemplazando por esta expresión, la derivada de R por θ respecto del tiempo, pero como R es el radio de la pelotita, es constante, sale afuera, la velocidad del centro de masa es R por la derivada de θ respecto de t. Y la derivada de θ respecto de t es la velocidad angular que tiene la pelotita. O sea que la velocidad del centro de masa va a estar relacionada con la velocidad angular a través de esta expresión. De la misma manera, puedo encontrar la aceleración del centro de masa, derivando la velocidad del centro de masa respecto del tiempo. Si derivo la velocidad de masa respecto del tiempo, del centro de masa respecto del tiempo, es derivada de esta expresión. De nuevo, R sale afuera, me queda la derivada de omega respecto de t, que es la aceleración angular. O sea que las relaciones entre las velocidades del centro de masa y las velocidades angulares, y la aceleración del centro de masa y la aceleración angular, está dada por el radio del objeto. Entonces, como dijimos que la energía mecánica se va a conservar, si yo quiero determinar con qué velocidad angular llega la pelota acá abajo, bueno, claramente lo que voy a hacer es plantear la conservación de energía mecánica. La energía cinética ahora va a tener dos términos, uno asociado a la velocidad del centro de masa y uno asociado al movimiento de rotación que está efectuando
la pelotita respecto a un eje que pasa por su centro de masa, o sea, un eje principal. Y como la energía mecánica se conserva, la inicial tendrá que ser igual a la final. La inicial va a ser, si yo esto lo suelto desde el reposo, va a ser solamente potencial gravitatoria, mg por h. La final, si pongo el cero de energía potencial acá abajo, será solamente energía cinética asociada tanto a la rotación como a la traslación del centro de masa. O sea que tengo los dos términos. Sabiendo que el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa de una esfera es 2/5 de mr cuadrado, puedo reemplazar el momento de inercia acá, reemplazar la velocidad angular por la relación que encontramos acá con la velocidad del centro de masa sobre r. Entonces fíjense que lo que hice es reemplazar esta velocidad angular por la velocidad del centro de masa sobre r. Como está al cuadrado, me quedan los dos al cuadrado, las r se me simplifican. Esto me da un quinto de mr cuadrado, perdón, un quinto de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de m por la velocidad del centro al cuadrado. Esos son 7 décimos de la masa por la velocidad del centro al cuadrado. Se me simplifican las masas y de acá despejo la velocidad del centro de masa, me da la raíz de 10 séptimos g sobre h. Entonces fíjense que fácilmente planteando la conservación de energía puedo conocer la velocidad del centro de masa cuando la, la pelotita llega abajo. Si yo quisiera conocer la velocidad angular, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente dividir esto por r, ¿no? La velocidad angular es la velocidad del centro de masa dividido el radio. O sea que la velocidad angular será 1 sobre r por este valor que está acá. Una cosa que podemos ver que observa es que a medida que aumentamos el ángulo, va a ir aumentando la aceleración angular que va a experimentar la pelota al caer por el plano inclinado. Ahora, esa velocidad angular va a estar asociada con la fuerza de roce que esté experimentando. Y esa fuerza de roce es una fuerza de roce estática que sabemos que tiene un valor máximo, que es igual a un estático normal. Por lo tanto, va a haber una condición de ángulo máximo para el cual se pueda mantener esa condición de rodadura, es decir, del movimiento de rototraslación sin deslizamiento. Entonces, una cosa que podemos determinar es cuál es ese ángulo máximo. ¿Cuál va a ser el ángulo máximo para el cual se mantiene la condición de rototraslación sobre el plano inclinado? Entonces, para determinarlo, lo que vamos a hacer es plantear la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. En este caso el eje X coincide con la dirección del plano inclinado. Entonces lo que tendremos es la componente en X del peso, que será P por el seno de tita, donde tita es el ángulo del plano inclinado, menos la fuerza de roce, y eso tiene que ser igual a la masa por la aceleración en el eje X. Ahora, la aceleración en el eje X ya la conocemos, será 5 séptimos de g por el seno de tita, entonces podemos reemplazar directamente por ese valor, de forma tal que la fuerza de roce la podemos despejar de esta expresión, va a tener esta expresión de acá, 2 séptimos de m por g por el seno de tita. El ángulo máximo para que la pelota no deslice va a corresponder a la fuerza de roce estática máxima, es decir, cuando la fuerza de roce valga mu estático por la normal. Lo que tenemos que hacer es determinar cuánto vale la normal, eso lo sacamos de la expresión de la sumatoria de fuerzas en I igual a 0, la normal vale m por g por el coseno de tita, entonces si reemplazamos acá, la fuerza de roce estático será igual a mu estático, la máxima, ¿no? Mu estático por m por g por el coseno de tita máximo, y esto será igual al valor de fuerza de roce que determinamos hoy, 2 séptimos de m por g por el seno de tita máximo. Entonces simplemente de acá, si paso dividiendo el coseno de tita máximo acá, lo que tengo es que la tangente de tita máximo es igual a 7 medios del mu estático. Entonces, el ángulo máximo para el cual todavía se mantiene el movimiento de rototraslación es el arco tangente de esta cantidad que está acá. O sea, 7 medios de mu estático. Bueno, justito, son 10:01. Dejamos acá, lo único que me quedaba era, quería mostrarles, para que ustedes vieran, hay en YouTube varios videos
Este es uno que encontré, un ejemplo de un experimento que hacemos en el laboratorio cuando podemos hacerlo presencial, asociado con la conservación del momento angular. Entonces, fíjense lo que hace este chico. Lo veo, se los cuento en 2 segundos antes de liberarlos y que se puedan ir. Creo que tienen análisis ahora. Pero deme un par de minutitos nada más. Él está sentado sobre una silla giratoria. ¿Sí? La silla sobre la cual él está sentado puede rotar libremente respecto de un eje que pasa por el centro. Y lo que tiene es una rueda de bicicleta que él la pone a girar. Pero fíjense que él está fijo todavía, ¿no? Entonces, él pone a girar la rueda y ahora está sentado. Entonces, es un sistema sobre el cual no hay ningún torque externo aplicado porque el eje de la silla prácticamente no tiene roce. Entonces, como esto está girando en el sentido antihorario, él tiene un momento angular, su sistema, todo el sistema, digamos, el sistema chico más silla más rueda, tiene un momento angular que apunta hacia arriba en este lugar, en esta situación. Y no hay torque externo aplicado sobre el sistema, ¿no? Como la rueda está girando en el sentido antihorario, el momento angular es hacia arriba. Como no hay torque externo, el momento angular se tiene que conservar. ¿Qué es lo que empieza a hacer él? Fíjense lo que hace. Invierte el sentido en el que gira la rueda. Entonces ahora la rueda tiene un momento angular que apunta hacia abajo. Inicialmente el sistema tenía un momento angular que apuntaba hacia arriba. Cuando giró la rueda tiene un momento angular que apunta hacia abajo. ¿Qué es lo que pasa con el resto del sistema? Fíjense lo que pasa con él. Empieza a girar en el sentido antihorario. ¿Para qué? Para mantener constante el momento angular que tenía inicialmente. Porque como ahora la rueda se invirtió, el resto del sistema compensa ese cambio de inversión. Y es una lástima que él cuando la vuelve a girar se apoye, porque lo que uno ve es que cuando uno vuelve a poner la rueda en el sentido de giro de momento angular hacia arriba, se frena la rotación del banco y se vuelve a quedar quieto como estaba inicialmente. Entonces es un muy lindo ejemplo de conservación de momento angular y que nosotros hacíamos comúnmente en el laboratorio. Ustedes se podían sentar y hacer la experimentación de ir girando la rueda y viendo qué era lo que pasaba. Lamentablemente, bueno, por esta situación de pandemia esto no lo podemos hacer, pero bueno, YouTube nos ayuda un poco para compensar eso.